Bienvenidos todos a un nuevo episodio de El lado oscuro de los proyectos. Soy Lucía Hernández, anfitriona de este podcast, y hoy estamos reunidos para un nuevo episodio. En este espacio vamos a conversar de los desafíos que nos toca vivir, enfrentar en los proyectos y cómo vamos aprendiendo de ellos. Y hoy día la aventura la vamos a realizar con Manuel Aguirre. Manuel nos acompaña desde Colombia y con quien vamos a hablar de proyectos con automatizaciones de la gestión documental y cómo trabajar con usuarios finales cuando están acostumbrados a la manualidad y no quieren salir de ahí. Manuel es licenciado en Ciencias Sociales, Paleografía y Archivística, está certificado en gestión documental, tiene más de 15 años de trayectoria en gestión documental, trabajando tanto en la operación como en los proyectos. Y tiene como propósito hoy día transformar la gestión documental en un activo estratégico que impulse la sostenibilidad empresarial, la innovación y la eficiencia, y busca lograr con una adecuada gestión de la información una reducción de costos y mejor organización de los procesos para las empresas. Bienvenido, Manuel, ¿cómo estás? Muchas gracias. Hola, ¿cómo vas, Lucía? Muy agradecido contigo por la invitación. Realmente es súper interesante al leerte a través de LinkedIn y bueno, no, yo cuando vi una cantidad de programas tuyos, yo, wow, qué interesante esto porque efectivamente los proyectos tienen un lado oscuro. Ujú. Todos celebramos el cierre, todos celebramos el éxito, pero el recorrido de eso tiene muchas aristas y qué grato pues escuchar experiencias de diferentes escenarios, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, no, muy agradecido por tu invitación. No, a ti, Manuel, por, haber, por haberte animado a querer participar. Así que muy agradecida también de tu motivación en participar. Nada, muchas gracias. Y Manuel, empecemos entonces, como cuéntanos un poco qué te motivó trabajar en la gestión documental, tomar esta especialización. Bueno, mira, digamos que todo yace en el momento en que estaba estudiando mi carrera universitaria Ujú. de la licenciatura en Ciencias Sociales. Sabes, para graduarnos tenemos que presentar un trabajo de grado, en este caso Ujú. lo que llamamos la monografía. Y me metí en un tema que realmente no era lo mío en su momento. ¿Ya? Parte del pensum de sociales está la historia y quise averiguar un poco sobre el impacto de la depresión económica del año 1929 en Colombia, ¿verdad? Y efectivamente para lograr uno tener documentación, ¿cierto? Contenido, pues se basa uno en las fuentes bibliográficas, en este caso las fuentes primarias. ¿Sí? Las fuentes primarias son Ujú. los archivos. Las fuentes secundarias son aquellas hemerotecas, libros, ¿vale? Entonces, las fuentes primarias está la documentación de primera mano. ¿Ya? Estuve involucrado en los archivos históricos de mi ciudad natal, que es Tunja, en Colombia, y ahí empecé pues a averiguar, a indagar un poco sobre el tema. Bueno, entonces ahí en ese momento, cuando empiezo a trabajar con el tema de archivo, mis jurados de la monografía me indicaron que realmente tenía que prepararme el conocimiento y la práctica relacionada con el tema de archivo. Ujú. Por esa razón, pues entro a un instituto técnico de aprendizaje a hacer un curso técnico relacionado con archivística. Ahí pues empiezo a conocer todo el mundo de los archivos, de la gestión documental, ¿verdad? Cosa que pues me graduó como técnico ahí, logro terminar mi monografía con éxito y me empieza a apasionar todo este mundo de los archivos. Entonces, casualmente de la universidad de donde salgo egresado, pues logro vincularme laboralmente con ellos, pero en tema de organización de archivo, en este caso el archivo histórico de la universidad. Y ahí Ajá. empieza toda mi carrera, pues, digamos, laboral, iniciando pues como con los temas de organización de documentos, temas de eh, ubicaciones topográficas de la información, ¿sí? Digamos que todo este mundo de la archivística que realmente es amplio, tiene muchas Ujú. cosas, tiene muchas aristas y bueno, pues el objetivo de ahí es hacerlo reconocer ante los demás, ¿cierto? Ujú. Entonces me empieza a apasionar todo este tema de la gestión de los documentos.
Entonces, ahí arranca toda mi carrera. Como te venía diciendo, pues inicio con la parte operativa, siendo como un auxiliar, Ajá. eh, y voy aumentando, digamos, esa experiencia laboral, me voy preparando también en esos temas, luego tener mi posgrado, y entro en el mundo de la gestión documental electrónica, que fue pues un paso final en el cual a hoy, como consultor, pues ayuda a esas empresas a optimizar esos procesos de sus Ujú. documentos. ¿Mm? Así que se preocupen pues por el tipo de información que manejan. Eso a nivel general, digamos que ha sido la experiencia mía, el por qué termino yo en este tema de la gestión documental. Ujú. Bueno, parte de eso también, de ese archivo histórico, es el tema de la paleografía. La paleografía es ¿Qué es una la técnica. paleografía? Ujú. Bueno, mira, la paleografía es una técnica, ¿cierto? Que se encarga de la transcripción y descripción de los documentos, en este caso, en nuestro caso, los hispanoamericanos. Entonces, eh, las personas se preparan para tener la capacidad de transcribir documentos de los siglos 16, 17, 18 y 19. Entonces, digamos Ajá. que hay personas que son muy especializadas en los siglos 16 y 17, que la letra, pues, en su momento es un poco, no dice, pero ¿qué dice ahí? ¿Cierto? Entonces, hay diferentes tipos de letras que uno puede transcribir, técnicas como de letras procesal, encadenada. Bien, entonces, yo al Entiendo. meterme en este tema del archivo histórico, pues aprendí paleografía, hice un Mira. curso también de paleografía y casualmente también, imagínate que pude trabajar para investigadores acá en Colombia, en Ujú. España, en Venezuela, en donde ellos pues solicitaban el servicio de ir a transcribir documentos de esos siglos 16 y 17 y me pagaban a mí por página transcrita. Entonces, eh, aproveché esos momentos también para practicar Ujú. eso, que es algo muy bonito realmente. Uno encuentra información que no te imaginas. Y bueno, pues digamos que me enfoqué también por ahí. Entonces, tengo un perfil muy particular, Sí, porque eso estaba como viendo. sí, tengo un perfil muy particular porque yo en el mundo del papel fui muy metido, ¿me entiendes? Sobre todo Ujú. con esto del archivo histórico. Amo el archivo histórico, me parece encantador. Pero en un momento de mi vida que es justamente sobre el proyecto que vamos a conversar, cambió todo mi escenario porque entré al mundo electrónico, un Ujú. mundo Digital. totalmente, exactamente, totalmente desconocido para mí, pero grata la experiencia. Ujú. Bueno, ¿y cómo llegaste cómo pasaste de trabajar en el Archivo Nacional, ¿cierto? A trabajar en proyectos de gestión documental, de digitalización. ¿Cómo empezaste? Y empecemos a hablar también del proyecto propiamente tal que quieres contar hoy día. Claro que sí. Bueno, mira, estando entonces allá en Tunja, en el tema del archivo, transcribiendo documentos, pues llega un momento en que uno está estancado, ¿no? O sea, laboralmente la ciudad no te ofrecía mucha amplitud en el mercado de empleabilidad. Tunja realmente no es una ciudad muy grande, ¿cierto? Por ende, pues digamos que la capacidad de trabajo es muy corta. Ujú. Decidí como emprender a buscar otras alternativas en la capital, en Bogotá. Ok. Y bueno, pues digamos que ahí apliqué a unas convocatorias de proyectos de archivo en los cuales pues me interesaban mucho los perfiles que solicitaban. Y Mira. realmente quería como ascender un poco más en el tema. Y bien, pues apliqué a unas convocatorias muy interesantes y en una de ellas me llamaron. Me dijeron, Manuel, ¿cómo estás? Mira, vimos tu hoja de vida, nos interesa tu perfil, eh, es un proyecto interesante que es a nivel nacional. Yo, wow. Ujú. Por favor, puedes venir a entrevista el día de mañana a las 10 de la mañana. Yo estoy a 4 horas en esa época de Bogotá. Yo, Ujú. wow, ¿y ahora qué hago? No tengo dónde ir en Bogotá tampoco, o sea, estaba Ujú. Claro. totalmente eh, listo, vale, voy. Y fui. Viajé al otro día, madrugado,
Entré a la entrevista, las preguntas básicas, todo el tema, y me dicen, bueno, este es un proyecto a nivel nacional de implementación de software. Yo, eso nunca lo había hecho yo. ¿De qué Ya. estamos hablando? Claro, tú Y me venías del mundo de las ciencias sociales, digamos, como... Total, entonces me dijeron, pues tú tienes la experiencia de archivo, es un software relacionado con temas de gestión documental, entonces acá el tema es que vas a entrar en un proceso de prueba, en una formación en donde vamos a seleccionar un grupo de trabajo para, Ujú. para ese proyecto. Entonces yo, perfecto. Efectivamente, ahí apliqué, me quedé con un familiar en esos días, fueron como 15 días de formación, habían perfiles de ingenieros de sistemas, ingenieros electrónicos y perfiles de archivistas. Éramos Ujú. muy pocos porque los convocados para el proyecto pues no eran muchos, era más de software, pero en esa formación empezaron a darse evaluaciones, pruebas, y bueno, digamos que fue un momento muy interesante porque me, me evalué en ese sentido. Ajá, Me sí, evalué en te ese pusiste a sentido prueba. ajá, exacto, y pues de que eres capaz de aprender cosas nuevas y bueno, Ujú. efectivamente el lenguaje del software, el lenguaje de todo este tema, el lenguaje de los proyectos, porque Ajá, también era una primera vez en mi vida de exacto. participar en un proyecto grande. Ujú. Grande, te lo digo grande porque pues era para una empresa del Estado, un sector público, y grande porque no solo el presupuesto que tenía, sino la cantidad de personas, de recursos que se necesitaron para el proyecto, pues eran bastantes. Como te digo, pues Ajá. era a nivel nacional. Entonces, quedé opcionado quedamos 6 personas de un grupo de 120, 150 de conocimientos de archivo. Y bien, arranca este proyecto. El proyecto, pues, su temática real era la implementación de un sistema de gestión la implementación de un sistema de gestión documental electrónico de archivo, que en Colombia lo llaman el SGDA, pero Ya. en el lenguaje común, digamos, español o hispánico también, lo llaman el SM o el gestor de contenido empresarial. Listo. ¿Qué es un Perfecto. gestor de documentos electrónico? Ujú. Es donde yo sistematizo, es donde yo involucro toda mi información documentada, no solamente para almacenarla, sino también para gestionarla. Y cuando hablamos de gestionarla es con flujos de procesos, ¿cierto? Perfecto. Entonces, Ujú. flujos de procesos documentales. Ahí mismo yo también le doy un valor a la información y al documento. ¿Qué quiere decir eso? El documento tiene vida. El documento puede en algún Claro. momento de su vida perder sus valores contables, fiscales, jurídicos, como tampoco los puede perder, porque también puede tener contenido histórico, cultural o científico. Ujú. Entonces, estos sistemas te permiten a ti como controlar esos tiempos de retención de vida de esa información. Ayuda mucho a las empresas a optimizar esos procesos documentales. Entonces, el objetivo real entonces era la implementación de ese software de gestión documental. Y bueno, a nivel nacional eran 33 ciudades del país, ciudades grandes, como municipios ya muy pequeños, capitales de departamentos, Ajá. Em, distintas culturas, ¿vale? sí. Entonces, bueno, ahí empieza toda esta experiencia y este reto impresionante. Para mí también porque Ujú. empezaba a viajar, empezaba a conocer mucho más Colombia. Claro. Obviamente trabajando, pero con un agrado también de conocer mucho más tu país y las culturas en Ujú. ella. Manuel, y ahí, ¿cuál era tu rol, como tu rol formal en el proyecto, pero también qué actividades te tocaba hacer en este proyecto y con el rol? Ok, bueno, entonces, de la implementación del software, estamos hablando del año 2010, ¿vale? Ya. Ujú. En el año 2010, digamos que hay tecnología, pero aún carecemos de temas de que en tecnología ahorita nos permite comunicarnos mejor, ¿cierto? Sí. Ujú. Entonces, si hablamos de software, efectivamente para el 2010 ya existían muchas herramientas tecnológicas diseñadas en el entorno web.
¿cierto? Ujú. Casualmente esta herramienta era cliente-servidor, o sea, no funcionaba sobre el entorno web hasta unos tiempos después, pero en el momento de la implementación, pues era instalar ese aplicativo en cada uno de los equipos de los usuarios y en los servidores de cada una de las ciudades. Entonces, Ujú. había un equipo técnico encargado de esa parte, digamos, de configuración y parametrización de la herramienta, y había un equipo funcional, que era mi papel. Ya, Mi papel perfecto. realmente era ser un líder funcional en la implementación del sistema, capacitando a los usuarios, ¿cierto? Digamos que en el acompañamiento, en la fase de prueba, ¿cierto? En toda la parte de formar a las personas que iban a encargarse de la herramienta de la entidad pública. Y bueno, finalmente era mi papel, la parte de formación y capacitación de la herramienta en cada uno de los módulos que tenía ella. Pero también teníamos que hacerles una sensibilización sobre qué era el archivo, qué funciones tiene un archivo, ¿verdad? Para qué sirve la gestión documental, para qué sirven los documentos, cómo se organizan. Entonces era como también meterlos en ese papel del Ujú. archivo como tal y ya entender un poco el tema archivístico para poder entrar a ese momento electrónico de la función, ¿vale? O sea, en ese sentido, te tocaba trabajar mucho en la gestión del cambio, ver bien como, si lo llevamos como quizás al lenguaje más de proyecto, hoy día, digamos, más la adopción de ese sistema y de Exacto. las prácticas, de cómo iban a cambiar sus actividades, sus procesos, porque me imagino que para los usuarios era todo manual y ahora venía toda una digitalización, era un cambio fuerte, digamos. Exactamente, eso te quería comentar. Pues esta entidad, digamos que es la segunda empresa pública más grande de Colombia. Ajá. Eh, Ellos trabajan todo el tema de notarías, ¿cierto? De registro de instrumentos públicos, escrituras. Cuando hablamos de escrituras, en el mundo papel, te pongo un ejemplo, la escritura pública de un edificio de 60 pisos, un ejemplo, en los cuales todos son apartamentos, cada uno tiene una matrícula, por piso son 50 apartamentos, estoy en ejemplos. Ujú. Entonces la escritura de ese solo edificio, pues era una torre de papel impresionante. Esta torre de Ya. papel de escrituras públicas, pues son trabajadas por abogados. Los Ujú. abogados, digamos que era el perfil principal de esta entidad pública. Ellos se encargan, pues, de hacer unas revisiones y unas validaciones del contenido de ese documento. En su momento, pues, digamos que el día a día de ellos es tomar esa escritura, papel, empezar a Sí. leerla y empezar a resaltar. Tú sabes que Ujú. nosotros tenemos la mala costumbre de resaltar el documento, el contenido del documento, que en este caso nosotros lo llamamos marcador, Sí, eh, acá es de un- destacador, pero lo mismo. Ujú. exactamente, con un color fluorescente, así que me Ujú. permita ver a mí dónde subrayé yo el documento, porque cuando lo tengo que ubicar tengo que saber dónde dejo el contenido, ¿cierto? O también le pongo ese POSIT o esa cintica al Claro. borde de arriba para que ya esa es la página que necesito. Entonces, imagínate en más de 50.000 folios que tiene una torre de papel de esa escritura, Sí, claro. pues en Ujú. el folio 40.000, ¿sí? Ahí es donde tengo que la información. Entonces, llegar tú a implementar una herramienta en donde ya la información la vas a ver a través de una pantalla, en Ujú. donde no tienes dónde resaltarlo, ¿cierto? Porque estamos muy acostumbrados a tocar a lo Sí. tangible, Y el ¿cierto? iPad, no sé si todavía existía en el 2010, no me acuerdo yo, pero puede ser que haya salido recién o Sí, 2012, sí, no sé, pero sí. Sí, sí, había material, digamos que había tecnología, pero mm, el común de nosotros, sobre sí, todo en el tema documental, es el papel y el papel nunca va a sin dejar de duda, perderse. Créeme, sí. el papel va a seguir. O sea, cuando nosotros hablamos de cero papel, es mentira. Ujú. Es menos papel, no cero papel, porque el papel tiene una función especial en algunos procesos y todavía sigue funcionando. Pero en este caso, como era optimizar el día a día y dejar de tener esas oficinas llenas de esos bloques de documentos, pues efectivamente todo era sobre la pantalla y ahí empieza el primer choque.
Eso te iba a preguntar, por los desafíos que te tocó enfrentar ahí, ¿ya? Wow, wow, ahí empieza todo el primer choque porque, claro, el cambio es, efectivamente, la empresa y las dos empresas, cliente y proveedor, hicieron Ujú. ese tema inicial de la planeación y obviamente, pues decir, mira, vamos a implementar un software, este software va a tener estas funcionalidades, claro, y se hizo esa campaña comunicativa. Pero en el 2010 no es como hoy en las empresas, que hay un área especializada en que ya sensibiliza, ¿me entiendes? Que al grupo del WhatsApp llega toda la publicidad, Estamos te hablando hace viene, 15 años atrás, en el fondo, como te con viene otra una, tecnología. te viene una Sí. sorpresa. ¿Sabes cómo implementar tus documentos ahora? Ese tipo de comunicaciones Ujú. no existían. Quizás era el rumor o las reuniones y, mira, vamos a implementar un software, va a funcionar con esto, pero el tema de decir quizás vamos a quitarte el papel y ahora vas a trabajar con ello, ahí fue, ahí fue. Y abogados, imagínate, abogados, que el perfil de un abogado es fuerte en el sentido de que ellos son muy minuciosos con Ujú. su información, ¿cierto? Ellos Sí, son muy claro. minuciosos con sus documentos que están tramitando. Entonces, ese choque frente a ellos, y eran abogados también, en algunos casos, ya casi a pensionar. Ah, ya, perfecto. Eso Súper también interesante es, el es, es, perfil. es fuerte porque ¿qué me vas a mí a poner una herramienta cuando yo ya voy a salir? No, Ujú. no me hagas eso. No, 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 no. Y nos rechazaron. Más de una ocasión tuvimos, digamos que unas situaciones fuertes en el Ya. desarrollo del proyecto, en donde en un municipio, digamos que el encargado, el coordinador o el líder del área de la oficina, nos tomó el computador y nos lo tiró al piso. Y dijo, Ya. esto no me sirve para nada. A mí no me gusta esto. O sea, Uy, ya. no estábamos preparados para esas situaciones y abordar esos temas ahí. Había que darle un armonil. Aquí en Chile, cuando, no sé, puede ser esos años, un poco antes, había un comercial de alguien en una oficina como que se enojaba y tiraba el computador al suelo, entonces le decían, tómate un armonil, que era como, era una pastilla en el fondo que te ayudaba a calmarte y todo, pero en el fondo la misma situación que me describes con esa persona, que Sí, tan molesto sí, estaba, digamos. ¿Mm? no, súper molesto y tuvimos que, o sea, obviamente ahí tuvimos que abordarlo pues con nuestros superiores. Como te digo, es la experiencia desde la parte de la implementación, o sea, Sí, el sí, perfil sí. de implementador, bueno, quizás has tenido también esas experiencias con otros podcasts que has hecho, pero es diferente a veces hablar desde la gerencia de proyecto a hablar desde la implementación o la parte operativa, o sea, quién masea, El consultor quién, que está ahí con el usuario final, porque muchas veces quién la capa ejecuta. de gestión Ah, está mucho más arriba y no estáis dando la cara, no estáis ahí en claro, donde las papas claro. queman, como se dice en Chile. Aunque sabes, mis respetos al gerente o la gerente de No, proyecto, porque también apagar incendios, que eso es me parte toca poner la también, cara arriba, así es como, es distinto, o sea, eh, pero tú tenías al usuario ahí enojado que le estáis cambiando todo su forma de wow, operar y claro, tira el claro, computador al suelo, yo creo que nadie está preparado para eso claro, en claro. ese sentido. ¿Cómo era el proceso entonces? A ver, normalmente en cada oficina hay unas ventanillas, ¿cierto? Que atienden al cliente. El Ya. cliente lleva su paquete de escritura y ahí hace una gestión radicando esa escritura en esa ventanilla. El común normal era que la escritura iba Mm. a una persona que se encargaba de distribuir todos esos casos, digamos, a los diversos abogados, al pool de abogados. Entonces, escritura uno a este abogado, escritura 2 a este y así sucesivamente. Físico. El Claro. proyecto que hizo en la ventanilla creó un back office de Ujú. personas que se encargaban de hacer el escaneo de todos Del esos documento. documentos y cargue en el sistema. Y automáticamente, digamos que había una distribución a través de un flujo de esos casos a cada uno de los abogados. Entonces, a los abogados les llegaban su bandeja de entrada en el software los casos que tenían que gestionar. Ahí
abrían y se desplegaba el documento en PDF, ¿verdad? Y había una metadata que funcionaba para revisar nombre de la persona, número de DNI o cédula de ciudadanía, dirección, ¿sí? Campos, datos o Ujú. metadatos funcionales para que él gestionara el proceso y hiciera sus validaciones. Y de ahí para allá, pues había un workflow de Ujú. validaciones, de reasignaciones. Este caso, por ejemplo, me lo tiene que revisar mi jefe como abogado, entonces se lo envío al superior y bueno, hay Sí. unos cambios de estados ahí. Finalmente, pues se cerraba el ciclo eh, con la aprobación de la escritura y la gestión y ya terminaba el flujo del proceso. Obviamente, eso es optimización. El cambio es que estas personas cuando dejaron de ver sus papeles en sus puestos, se asustaron. O sea, Ujú. literal, Claro. ¿yo qué voy a hacer? Decían. Yo, yo, no sé, yo no sé cómo voy a Ujú. gestionar esto. Mira, tuvimos casos, porque es que a veces ese tipo de situaciones no se dimensionan de alguna manera por el tema justamente de, sí, vas a poner un software, pero tú sabes qué tan capaz es esa persona de interactuar con tecnología. Tuvimos personas que no sabían utilizar el mouse, Mira, ¿cierto? como ujú. O sea, el mouse no lo sabía utilizar. Y ella movía el mouse de un lado a otro, pero no se mueve nada. ¿Cómo así? Yo no entiendo. Nos tocaba enseñarles al uso de ese Exacto. tipo, al Ujú. uso de ese tipo de herramientas, cuando en el momento de esa formación, que nos hablan de la implementación y el software y toda esta cosa, el cliente final, ¿qué? El cliente Bueno, final está preparado para todas esas cosas. Dime. no, Manuel, ahí diste en un punto, porque yo creo que independiente, hoy día a lo mejor es casi impensado que alguien no sepa usar un mouse, pero, y que el mouse ni siquiera sé, porque ya ahora se usan todos más, mucho más tarde, incluso, como, pero a lo que voy, independiente que sea el mouse hace 15 años atrás, hoy día uno puede pensar, o sea, uno lo puede relacionar en que cuando se va a hacer, se diseña una capacitación para un proyecto que va a tener un cambio tan radical como el que tú estás contando, ¿cierto? Muchas veces se piensa en un tipo de persona y uno tiene muchos tipos de usuarios. Gracias a Dios, hoy día yo creo con la agilidad, también con el design thinking, con la etapa de empatización, de empatía, perdón, que hay, eh, se piensa mucho más en los distintos perfiles, pero uno sigue viendo que muchas veces quedamos al debe en ese sentido con los usuarios finales. Y lo que tú me estás describiendo es un poco eso, digamos, como eh, en ese sentido, como pensar en los distintos perfiles y no solo en uno, digamos, como ¿Mm? Como que todos lo saben exactamente. Lógicamente, pensaron que eran abogados, que iba a haber resistencia al cambio. Sí, y eso pues obviamente se nos comentó, pero nunca empezamos a tener ese choque, digamos, también cultural, ¿sabes? Mira, una cosa es como yo trabajo en Bogotá, hay unos ritmos de Ajá. vida, ¿cierto? Hay unos ritmos, hay unas velocidades, las capitales funcionan en velocidades pues muy rápidas, ¿cierto? Los municipios van a su velocidad, ¿cierto? Por ejemplo, acá en Colombia, la costa, la parte caribeña, hay otras velocidades, ¿sí? Relájate un poco, ¿sí? El producto es el mismo, se entrega, ¿cierto? Hay entregables, pero las formas de hacerlas son diferentes. Y digamos que para nosotros la implementación pues iba con una metodología. Ujú. Esto y esto, ¿cierto? Entonces, primero haces esto, configuras, luego vas a capacitar tal cosa, y estos perfiles, no sé qué, y vamos así, con ese libreto. Cuando en Cartagena, por ejemplo, Ujú. eh, costera, pues el ritmo es otro. Ajá. Sales de la oficina, ya estás muriendo de calor, Es entonces que con estás esa con playa que tienen, con que entonces te tienes que meter a la oficina con el aire acondicionado, ya estás congelado, las personas se ocupan, ya voy, ya, tranquilo, espérame, dame 5 que tengo que hacer cosas. O sea, eh, ahí digamos que la preparación de ese equipo de trabajo de parte del cliente, pues no existió, o sea, no hubo una apropiación de esa implementación de esa herramienta. Se ajá. tomó como muy, muy a la ligera,
pero obviamente nos apoyaron en todo. Funcionamos a su velocidad, ¿me entiendes? Porque Sí. así tiene que ser, o sea, digamos que hay acuerdos entre las partes. Ahí rompimos el libreto, créeme, Ujú. rompimos el libreto, pero el fin común se logró, que era capacitar a la gente y que la gente interactuara y estuviera con la herramienta, Y ¿cierto? está bien, Entonces, Manuel. Yo creo que los libretos también, como tú dices, o las planificaciones, las estrategias, hay que ir adaptándolas. Si tú te das cuenta que no funciona en terreno, no vaya a estar con el mismo, muchas veces con el mismo martillo, en el fondo como para todos los tipos de clavos, y no es así. Y si te das cuenta que la estrategia no está funcionando, hay que cambiarla, hay que adaptarla, digamos, en ese sentido. total, total. Y entonces va uno de una cultura de costa, ¿sí? Caribe, y después Ujú. resultamos al interior de Colombia. Y es otra cosa. Otra cosa. Ahí, digamos que pues sí, había eh, un acompañamiento, ¿verdad? Pues cada uno funciona de diferente manera. Era muy particular y entonces ya el informalismo, ¿cierto? Ya después de salir de la oficina, ven, si quieres nos tomamos un café, hablemos, no sé qué. Sí, hay un compañerismo ahí que se vuelve muy chévere. Eso de interactuar con distintas culturas también te genera un aprendizaje interesante, sobre todo para los proyectos. Ya sabes que un proyecto en cierto espacio, en cierto sitio, es diferente que en otro sitio, que no todos Completamente. o estamos en el mismo lugar, ¿verdad? Ujú. Entonces, Sí. bueno, ahí se presentó esas situaciones, la comunicación, cuando falla, definitivamente ahí ya, Ahí, Manuel, preguntarte un poco, y aquí una mirada en retrospectiva, con el diario del lunes, como digo yo, mirando hacia atrás y el proyecto completo, ¿cierto? ¿Tú harías algo distinto? ¿Consideras que hubo a lo mejor algo que no, un error y que a lo mejor tienes la oportunidad de hacerlo distinto? ¿Hay algo que harías distinto? sí, claro. A mí me parece que el usuario final debe estar desde el inicio de todo esto. O sea, en muchas ocasiones, digamos que los directivos, las altas gerencias, al momento de decidir, y hablo de tecnología en este caso, Ujú. de implementar o transformar digitalmente, a veces se dejan tentar mucho por esos proveedores, ¿cierto? Se dejan endulzar mucho el oído, se dejan impactar por el PowerPoint, ¿cierto? Porque el PowerPoint lo dice, lo puede todo, o sea, el El PowerPoint papel aguanta más. te puede hacer lo que quieras y claro, y cuando te hablan de un ROI, de un retorno a la inversión, entonces ya empiezas a ver y decides. Y en ese momento es cuando dejas de pensar en el usuario final. Y el usuario final realmente es el que sabe qué necesita, qué le duele, cómo debería ser, ¿verdad? Entonces, al momento de decidir implementar un proyecto, y como te digo, pues de gestión del cambio, de madurez empresarial, todas estas cosas, eh, ya, listo, se acepta. Bueno, en esos kick-off de inicio del proyecto, vinculemos a esos dolientes, o por lo Ajá. menos a un líder de esos dolientes, que esté con nosotros en el acompañamiento y en todo el tema del PMO y en todo el tema de esa planeación o esa fase inicial del proyecto, ¿cierto? Definiendo esos alcances claros, esos cronogramas, digamos, reales, porque una cosa es como lo pinta, ¿sí? El Gantt allá en mi project. Yo, no, eso, y aquí esto lo pongo así, y eso se ve lindo, créeme, pero la realidad es otra. Y cuando el doliente o el usuario final, pero ¿cómo así? O sea, yo pensé que era esto. Cuando te dicen eso, yo pensé que era así y no es, y es asá. ¿Qué sucede ahí? ¿Por qué no se involucró en ese momento? Entonces, a mí me parece que en la fase inicial del proyecto, que Ujú. efectivamente, o en esa planeación también, que digamos que hablan los líderes, se involucre a ese usuario final, a la Ujú. operación.
y lo digo pues en el tema de software de gestión documental en este caso, ¿vale? Sí, sí, claro. No, pero, o sea, hoy día una buena práctica es, en el fondo, involucrar a estos usuarios en etapas muy tempranas, incluso en etapas de diseño, obviamente, en el fondo, en las etapas de descubrimiento o de discovery que se hacen en los proyectos o cuando se diseña un producto, lo mismo, incorporar en el fondo en a los usuarios finales, ¿cierto? Y ojalá con distintos perfiles, porque en el fondo uno no tiene un solo usuario, no hay una María, se definen las personas hoy día, los personigramas, no hay solo una María, una persona, hay una María, un Juan, etcétera, un Manuel, que tienen distintas, distintas características y realidades, ¿no? Entonces eso es muy Claro. importante considerarlo. No, y sabes qué es lo otro, por ejemplo, bueno, cuando tú vas a implementar un desarrollo a la medida que impacta un proceso, un solo proceso, pues el perfil de ese proceso quizás sea homologable, o sea, es único, ¿cierto? Ujú. Pero cuando Sí. ese flujo intervienen financieros, operaciones, ¿cierto? Intervienen jurídicos, intervienen recursos humanos, interviene lo misional, que son cosas diferentes, formas de hacer distintas las cosas. El uno quiere esta información, el otro la hace de otra manera. Sí, Esos, sí. esos perfiles también son los que ahí tienen que estar, ¿cierto? Ujú. Y está el de la carta de Navidad, que no falta, el que pide, También, sí, el de los también. deseos, yo quisiera y que quisiera, y es que el Sí, sistema me hiciera, y que sí, es muy totalmente, particular. totalmente. Pero bueno, Manuel, cuéntame, por ejemplo, cuando les tocó enfrentar que esta persona, ¿cierto?, tirara el computador al suelo, que en el fondo un momento como de mucha fricción, u otros que me imagino que también habrán habido, ¿cómo enfrentaron eh, en el equipo, ¿cierto? ¿Cómo se enfrentó a este tipo de problemas? ¿Cómo afectó la moral del equipo? ¿Qué estrategia usaron los jefes de proyecto, líderes de proyecto que tenían en ese momento para, para hacerse cargo de esto? claro que sí. Bueno, mira, sucedió, ¿no? Sucedió, entonces estuvo el rechazo al cambio, nos cerró la puerta. Eh, la implementación la hicimos en ese municipio, que era uno de los municipios pequeños. Éramos cuatro personas, realmente. Por ser pequeño, pues no era gran cantidad del personal de implementador. Nos cerró la puerta. Nosotros quedamos pues en silencio totalmente. ¿Y ahora qué hacemos? O sea, lo primero pues que hay que asumir, porque somos la cara de la empresa en ese momento. Obviamente lo primero que hicimos fue pues comunicarnos con la parte superior, con el líder, el líder de estos líderes, a reportar el caso. Sabes, el proyecto contaba también con una interventoría. Esa interventoría era contratada por la empresa pública para que nos hiciera la interventoría a nosotros de cómo iba funcionando la implementación o la ejecución del proyecto. Y un interventor, o sea, ¿cuál es el papel de un interventor? Ujú. Ellos les encanta lo que llamamos acá papaya, que den papaya, o sea, que dé uno el pelito para que digan, la embarraste. y ¿Ya? anote, y anote. Entonces, cerró la puerta el registrador, la interventoría estaba ahí también, llamada telefónica, acá el proyecto no se dio, el proyecto fracasa en el municipio, para que lo reporten. Nosotros también llamamos a nuestro jefe, imagínense que sucedió esto, todo lo que te he contado. Ya viene el papel desde la gerencia de proyecto, porque Ujú. todo se iba comunicando a la empresa pública. Entonces, los gerentes de la empresa, gerente de proveedor, empiezan a hablar. Entonces, se empieza a desarrollar todo eso. Pues efectivamente, eh, no solamente nos sucedió a nosotros, sucedió en muchos casos, en varias ciudades, a varias personas, a varios equipos. Nosotros Ujú. efectivamente, pues moralmente no estábamos bien,
nos sentimos fracasados en ese sentido de que no nos funcionó cuando en otro lado nos había funcionado, ¿cierto? Ujú. No sabíamos cómo abordar una persona violenta porque fue así, fue una actitud violenta. Concuerdo. Eh, digamos que ahí, ¿qué sucedió? Al comunicarse a las gerencias, se convocó una reunión extraordinaria. O sea, los altos mandos se reunieron. ¿Ya? Casi, casi ese proyecto se va al piso, porque pues la cantidad de quejas de los usuarios frente al tema de la implementación se estaba acumulando, ¿cierto? Ujú. Eh, pero todos mencionaban que el software no funcionaba y realmente funcionaba. Lo que pasa es que no lo querían, no lo Bueno, pasa querían. mucho eso, que dicen, no, yo lo he visto también, o sea, hoy año 2024, 2023, no, este software, no, esto está malo, esto no funciona. Hay un tema de proceso, estamos de acuerdo que puedan, pero en el fondo no es que no funcione, hay una resistencia, o sea, a veces sí, también pasa, pero pasa también mucho que hay una resistencia al cambio y lo primero que se le echa la culpa es al desarrollo, digamos. Total, total. Bueno, esa reunión, ahí sí como te comentaba, el papel del gerente del proyecto, apagar un incendio de esos, porque fue un incendio, o sea, la multa eran miles de millones de pesos, la penalización. Empezando por eso. Por otro lado, fracasar un proyecto, ¿cierto? Y claro, pues todo eso se venía como acumulando en nosotros ahí. Finalmente, ¿qué hicimos nosotros? Nos retiramos de la oficina temporalmente. Nos llamaron horas después de la oficina a decirnos, por favor, continúen con el proyecto. Ya, Se hizo magia, Lucía, se ya, hizo magia como fuese, porque apagar un incendio de esa completamente. capacidad es delicado, mucho más cuando estás hablando con empresa pública, porque Ujú, ahí el tema es diferente, o sea, es ajá, muy diferente. Entonces, bueno, digamos que quedan cosas ahí como muy, un sinsabor realmente, un sinsabor de que, ¿será que estoy haciendo bien las cosas o algo falló o qué sucedió? Porque lógicamente, digamos que uno empieza a pensar en su trabajo, en cómo funcionas ahí. Entonces, además que convivíamos, porque pues como viajábamos, todo ese equipo de trabajo convivía en una sola casa, ¿me entiendes? Entonces ahí había pues, digamos que una familia realmente. ujú, sí. Mm, pero bueno, digamos que se logró solucionar. La persona que nos rechazó pues ya venía como con un historial de su Ujú, comportamiento que no era nuevo. ya. Entonces pues ya con eso como que nos tranquilizamos, sigamos adelante, trabajemos ahora muy bien con pinzas ese tipo de perfiles que podemos llegarnos a encontrar en otras áreas, en otras oficinas. Y bueno, empieza uno como a tipificar perfiles de Sí, ciertos comportamientos. Entonces ya, ¿cómo abordo un comportamiento así? ¿Cierto? no, Porque claro. pues, y obviamente pues el correcto seguir, el protocolo correcto es informarle a tu jefe y ahí qué acción tomar, ¿cierto? Digamos que Sí, mira, eso que tú me cuentas también pasa en las áreas, internamente en las organizaciones, porque tú tenías el rol de formador. consultor, o sea, pero eras Ajá, un consultor, y ajá. uno ve de repente que empresas clientes, ¿cierto? Ah, puede haber algún comportamiento a lo mejor que este tipo de comportamiento, ¿cierto? Que no quiero decir que se aprovechen, porque no sé si es la mejor palabra para describirlo, pero sí hay de repente como quizás un poco de mala intención de algunas personas que ven como a los consultores tratar de estrujarlos al máximo. Eso pasa, digamos, no en todos, pero sí pasa. Pero en las áreas de tecnología, por ejemplo, o de proyectos, también se sabe quiénes son los usuarios más complicados y cómo, con qué estrategia vas, porque ya te van tocando siempre los mismos. Entonces, en el fondo, tú sabes cómo, y vas armando tus propias estrategias para tratar con las distintas personas, que es
natural y lógico si me preguntas, digamos, como intuitivo de uno, ¿no? Claro, claro. Imagínate, digamos que el cierre para nosotros en cada una de las oficinas era la firma del acta de cierre, Ajá, de implementación. Y era la firma de ese líder, de ese registrador, imagínate, o sea, eh, conseguir que nos sí, claro, firmaran claro. fue una travesía completa, te digo. Él se dejó capacitar, disgustado totalmente. Yo lo Ujú, capacité, yo pues me encargué, digamos, de su capacitación. Eh, hay un tema importante, digamos, en este caso. Como tengo experiencia educativa como licenciado, como educador, digamos que se me facilita mucho el poder formar, ¿vale? ajá, Y digamos que con un lenguaje sencillo, porque a veces eso no es fácil, sobre todo con temas de software, con terminologías de esas, entonces muchas personas a veces no lo entienden y, no, estoy confundido, no entiendo, no te entiendo nada. sí, no, sí, Ese tipo sí. de reacciones. Entonces, lo capacité, me firmó el acta de capacitación, posteriormente pues implementamos, estuvimos acompañándolos. Él solamente estuvo en ese momento, de resto pues, se Ujú, desvinculó completamente del sí, proyecto, ujú. delegó a una persona, esa persona nos acompañó a nosotros y ya cerramos la oficina, cerramos el El proyecto. proyecto. Mira qué Con bien. él, con él disgustado, pero lo cerramos. Lo cerraron, eso es lo importante también. Como... Oye, Manuel, una pregunta, y aquí a lo mejor como va a tener una o dos ideas, pero ¿por qué tú crees que los proyectos no entregan el valor que prometen? ¿Por qué tú crees que pasa eso? Ay, bueno, ahí hay muchas cosas. Terminan transformándose los proyectos cuando los alcances no se definen correctamente. Me parece que ahí la comprensión de ese alcance inicial, ¿cierto? Mucho antes de cerrar el negocio, mucho antes de decir, ve, tu propuesta está acorde, es entender muy bien los alcances, o sea, el proyecto qué incluye y qué no incluye. O sea, ese qué no incluye es vital, porque muchas veces las palabras de un objetivo se vuelven muy masivas, muy grandes, muy generalizadas. Y esto a veces hay que cerrar, hay que limitar las cosas. Y Ujú, ese alcance o esa definición inicial de ese alcance en un proyecto es en conjunto. O sea, como te decía, esa vinculación o esa bienvenida a aquellas personas que son los que van a ser los dolientes, pues es participarles y hacerles entender ahí que ese alcance los va a impactar a ellos de esta manera y hay que hacerlo de esta manera, ¿cierto? ajá, Entonces, eso es una parte y la parte de la planeación. O sea, no planear el proyecto y no abordar toda esa parte de planeación, de riesgos, ¿cierto? Fracasa, ahí ujú. fracasan. Cuando esos riesgos se mitigan, cuando se materializan, Sí. cuando no se mitigan y se materializan, pues ya es casi que apague y vámonos. Ujú. Entonces, y un equipo de trabajo, eh, digamos, con conocimiento, ¿cierto? Un equipo base de conocimiento y digamos que también ser reflexivos con las conclusiones, ¿cierto? Como que, mira, encontré esto y les comunico qué puede suceder para que no se hagan cosas que no sucedieron, ¿cierto? Es Ajá. como comunicar esas experiencias de cada uno para hacer un derrotero de justamente qué no hacer en el momento de alguna Claro, situación sí, especial. sí, te entiendo, te entiendo. Manuel, cuéntame qué tendencias tú ves que están emergiendo en los proyectos, en la gestión de proyectos, en este tipo de proyectos. Claro que sí, bueno, mira, eh, ya de ahí para allá, pues he implementado varios proyectos como de los mismos prototipos, pero me pareció uno particular en el que participé que la implementación fue netamente virtual. O sea, la presencialidad en la empresa
no se hizo, no se ejecutó, fue netamente Ujú, virtual y fue un éxito, ¿sí? Realmente, digamos que logramos hacer una implementación a través, digamos, de estos medios, de Zoom, de Meet, bueno, em, ujú. Teams, en donde hicimos todo el proyecto de implementación de un software que es español y digamos que esa tendencia es interesante. Yo no había tenido esa experiencia con esa metodología, pero la vi éxito y se dio. Obviamente, lógicamente, digamos que las primeras etapas del proyecto, pues sí hay una presencialidad, o sea, las reuniones, toda esta parte, pero la parte de implementación y capacitaciones, pues se organizaron con la empresa en hacer esa gestión muy ordenada, ¿sabes? Muy Ujú. estructurada en ese sentido y veo una alternativas de que es posible hacerlo, sí, es posible hacerlo así. Y sobre todo, pues ya cuando ya estamos hablando de herramientas que son 100% web. Entonces, Ajá. ¿qué tendencias ya tenemos a hoy? Las empresas quieren transformarse digitalmente, sí, claro. Eh, Está de moda el tema de transformación digital, sí, claro, pero cómo lo hacemos, ¿cierto? O sea, está ese acompañamiento también de decir, mira, acá es también cómo tienes tu madurez empresarial, cómo está la madurez empresarial en tu organización. Entonces es como identificar ese diagnóstico de cómo está. Eso es importante ahí. Eh, Todo el tema de innovación, estamos hablando ya de robotización de procesos, ¿cierto? A través de sistemas como RPAs, eso está entrando dentro de la gestión documental para la captura de información, que son procesos muy eh, siempre lo mismo, entro acá, descargo este archivo, después Ujú. esto redacta este correo electrónico, entonces, bueno, digamos que el RPA está funcionando especialmente en eso. Para gestión documental también tenemos la innovación de la inteligencia artificial en lo que tiene que ver con la captura automática de datos, que esa existe hace muchos años realmente, que lo llaman el OCR o reconocimiento óptico de caracteres, que es extraer texto de los documentos, ¿verdad? Pero con inteligencia artificial ya hay un tema de aprendizaje a los documentos, Ajá. o sea, enseñas a la máquina, a la tecnología, a entender el documento, ¿cierto? Y clasificarlo automáticamente para un proceso. Entonces se está manejando mucho esa parte, el tema del blockchain también para el almacenamiento de la información y los documentos como capas de seguridad. Entonces también está como una tecnología emergente para ese tipo de procesos. Y así, Ajá. digamos que vas encontrando muchas cosas en el mercado que pueden optimizar esos procesos de la gestión de la información. Ujú. Vamos a hablar del tema de la analítica, del análisis de los datos, que también es vital. No solo estos sistemas de documentales te gestionan la información, sino también te brindan datos con los cuales puedes tomar decisiones asertivas, ¿cierto? Y no lo solo en el proceso de gestión documental, sino en todos los procesos. Hay que entender que la gestión documental es transversal No, a claro, todos los sí. procesos. Donde hay información, o sea, donde hay procesos, hay información. Y donde hay información, hay documentos. Entonces, Ujú. está metida en todo. Entonces, para eso es que hay que darle ese buen uso de esa tecnología. Ahorita hay mucha tecnología que permite aportar esa optimización de esos flujos documentales. Mm. Manuel, no, en línea contigo, 100% de acuerdo con todas esas herramientas que apoyan la gestión documental. Y hoy día, para ir cerrando, me gustaría que nos contaras en qué estás hoy, cuáles son tus próximos pasos. Vale, bueno. Estoy muy activo en la red social, en LinkedIn. Eh, Ahí te conocí, ahí te distinguí y qué rico encontrar personas que generen este tipo de contenido, ¿sabes? Es una red social muy interesante. eh, Tomas lo que te interesa, ¿cierto? Realmente, como hay otras cosas que no, no te generan como ese valor de interés, como otras personas sí, lógicamente, pues respetable. Entonces, a través de esa red social
estoy impulsando mis servicios como consultor, digamos que activo dentro de la plataforma, posteando artículos, inscrito a la newsletter, en donde posteo cosas relacionadas con gestión documental. Hay mucha información que se puede utilizar para hablar de este tema. Hago esos artículos a través de experiencias realmente. Ya. Más, obviamente hay temas informativos, hay temas para aprender sobre la gestión documental, tips, cosas de conocimiento, pero también hay experiencias, ¿sí? Hablo de muchos temas sobre experiencias, qué percepción tiene la gestión documental para las empresas, por ejemplo, ¿sí? Te contaba en algún momento que no es muy buen vista, no es muy presupuestada. Siempre se Mm, piensa que la gestión documental es el archivo con papel, con ratones de biblioteca ya organizando, y no lo ven mucho más allá de la solución que puede brindar una adecuada gestión de sus documentos, justamente para ujú, tomar esas decisiones, justamente para cuando nos pida la información, esos entes de control externos que nos piden a nosotros los documentos, pues tenerlos disponibles, que sean recuperables. Ahí sí es importante la gestión documental. Entonces, digamos que todos esos casos y todas esas experiencias, pues las aporto dentro de la red social. Eso me ha servido mucho a mí para entrar en proyectos de distintas, eh, digamos, escenarios. Soy partner de algunas empresas que trabajan, por ejemplo, soy partner de una empresa que trabaja con gestor documental específico. Soy consultor también para algunos procesos en empresas relacionadas con cómo construir mi gestión documental como el primer ujú. paso para arrancar Ok. un proyecto de gestión documental. También hacemos el tema de implementación de soluciones, ¿cierto? Estoy muy metido hoy por hoy con el tema del análisis de datos. Estoy metido en el tema de cómo con Power BI hacer que la gestión documental sea más visible, ¿cierto? A Ajá. través de esos tableros de control en donde diga que los procesos documentales en qué estado están, qué funcionamiento tienen, cómo son los tiempos de eso. Entonces, como darle esa visión a la gestión documental a través de los datos. Y ya ahí metido con el tema de inteligencia artificial. Todo lo que posteo Ujú. viene con esa práctica realmente. Hay que usarla, no hay que negarse, pero hay que respetar la autoría. Y digamos que la inteligencia artificial que utilizo hoy por hoy, ChatGPT, DeepSeek, bueno, eh, DALL-E, todo lo de videos que te contaba, pues es con ética. Es utilizar inteligencia artificial con ética, respetando las autorías. Ese es, digamos, que mi objetivo. No me niego a que no la utilizo realmente. Hay que saberla usar para los posts, hay que saberla usar para cuando publicas artículos, ¿verdad? Porque ella es muy evidente. Y uno se da cuenta pues con otras, con otros artículos que uno ve por ahí que se nota que son muy hechos por ChatGPT, ¿cierto? Entonces, Ujú. mayúsculas sostenidas. Entonces, si ChatGPT te pone el título El lado oscuro de los proyectos, dos puntos, adivina qué significa, ¿cierto? Y si pone el mayúscula, lado en mayúscula, oscuro en mayúscula, dos puntos, adivina la en mayúscula, qué en mayúscula, y la significa la S, eso es ChatGPT. Tenlo por seguro. Ujú. Y después el resto del párrafo, en un mundo digital o en este entorno en que las empresas son digitales, eso es ChatGPT. Entonces ya Ujú. uno empieza a identificar porque eso es lo que te responde. Entonces ya empiezas a trabajar con ella, a darle como tu sello personal, ¿cierto? Tu Tu voz. prompt como tal, exacto, tu marca, y ya empiezas a ver algo reflejado. Entonces, uso la imagen con inteligencia artificial, como te comentaba, me gusta mucho el cómic, entonces voy por lo cómic, en todo el temario, y en los artículos sí es de trabajar el tema muy bien y que te ayude pues a la reacción de esas cosas, pero tú le das el toque que tiene que dar. Si no, Ujú. no funciona. Y bueno, y ya esperar la interacción. Y en eso me muevo realmente. Ujú. Muy Eh, bien. Mi consultoría, sabes que no es tocando puertas allá
o mandando correos electrónicos, mira, este es mi portafolio de servicios, no. Mi consultoría es a través de una vitrina llamada LinkedIn, ya, ahí Perfecto. es, en donde el objetivo real es no buscar al cliente, sino que el Sí, cliente te llame, te vender busque. sin vender, que dicen. Exactamente, entonces Sí, digamos que por ahí estamos en esa experiencia. Tengo 48 años, eh, digamos que por cuestiones políticas terminé mi cargo en la empresa en la que estaba. Eh, Me gusta leer todo este tema de qué pasa con los que somos cuarentones. ¿Qué sentimos? Mira, yo tenía claro el tema ahí de hacer esto por esta plataforma y ya, en eso estoy enfocado. Es largo el proceso, es de trabajar, es de ser perseverante con este tema, pero no hay que dejarlo de hacer. O sea, yo publico claro. ya, voy para 2 años que publico, creo, Ujú, pero ya. en el 24 estuve mucho más constante. Esto es de constancia, esto es Ujú, de sí, constancia, sin duda. nada más. Ya, es eso. Muy bien, Manuel. Manuel, te quiero agradecer. Ya estamos concluyendo este episodio. Así que muchas gracias por contarnos esta experiencia, ¿cierto? Con harto aprendizaje y con harta, con, con hartos tips de un poco de cómo hay que tratar en el fondo a los distintos usuarios, no solo armar un perfil. Y bueno, esperamos que esta conversación, ¿cierto?, les sea de mucha utilidad a las personas que escuchen este episodio y que si les ha gustado el episodio lo puedan compartir y seguir este podcast. Muchísimas gracias a ti, Lucía. A todos, muchas gracias. Que esté muy bien. Nos vemos en una próxima oportunidad, Manuel. Vale, cuídate. Chao, chao. Chao, chao.